Unidad química de los diferentes organismos vivos. Se componen de moléculas inanimadas. Cuando estas moléculas se aíslan y examinan individualmente, cumplen todas las leyes químicas y físicas que describen el comportamiento de la materia inanimada. Los organismos vivos también poseen atributos extraordinarios que no se observan en ningún conjunto de moléculas inanimadas. La materia viva posee diversas características. ¿Qué es lo que los distingue a los organismos vivos de los objetos inanimados? Los organismos vivos poseen estructuras internas y contienen muchos tipos de moléculas complejas. También pueden extraer, transformar y usar energía de su entorno, generalmente en forma de nutrientes químicos, como la energía radiante de la luz solar. Esta energía permite a los organismos vivos construir y mantener sus complejas estructuras, también realizar trabajo mecánico, químico, osmótico, entre otros. En cambio, la materia inanimada no utiliza energía de modo sistemático como objetos de mantener estructuras o realizar trabajos inanimados. Tiende a degradarse y alcanzar un estado más desordenado, estableciendo un equilibrio en su entorno. Otro atributo que tienen los organismos vivos es que tienen la capacidad de autorreplicarse y autoensamblarse. La bioquímica trata de explicar la vida en términos químicos. Las moléculas que componen a los organismos vivos cumplen todas las leyes familiares a la química. Hubo un tiempo en que los filósofos anunciaron que los seres vivos están dotados de una fuerza vital, misteriosa y divina, pero esta doctrina fue rechazada por la ciencia moderna. Debajo de la diversidad biológica subyace uniformidad química. Después de 100 años de investigación química, resulta evidente que los organismos vivos son similares en los niveles químicos y microscópicos. La bioquímica describe en términos moleculares aquellas estructuras, mecanismos y procesos químicos compartidos por todos los organismos. Todas las macromoléculas se constituyen a partir de un número ilimitado de compuestos simples. Los seres vivos se componen de átomos de carbono unidos covalentemente con otros átomos de carbono y con hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los ácidos desoxirribonucleicos construyen a partir de 4 clases de unidades mononuméricas sencillas y los ácidos ribonucleicos se componen de 4 tipos de ribonucleicos. Las proteínas se componen de 20 clases diferentes de aminoácidos, producción y consumo de energía en el metabolismo. La energía es un tema central de la bioquímica, ya que las células dependen de la energía para oponerse a la tendencia natural inexorable. Han desarrollado mecanismos para capturar la energía de la luz solar o para extraer energía de los combustibles oxidables. Los organismos no se encuentran nunca en equilibrio con su entorno. Uno de los primeros acontecimientos durante la evolución biológica es el desarrollo de una membrana líquida que contenía moléculas solubles en agua de la célula primitiva. Los organismos vivos no están en equilibrio con su entorno. La muerte y protección restaura en equilibrio. Ejemplo, cuando un pez muere, su contenido llega a un equilibrio con su medio ambiente. Los organismos intercambian energía y materia con su entorno. Las células y organismos vivos realizan el trabajo de permanecer vivos y reproducirse. Los organismos vivos crean y mantienen sus estructuras complejas y ordenadas a expensas de energía libre captada en su entorno. Las reacciones químicas o fotoquímicas se acoplan a los procesos endógenos mediante intermedios químicos compartidos. El flujo de electrones proporciona energía para los organismos. Prácticamente todos los organismos vivos derivan de su energía directa o indirecta de la energía radiante, que proviene de las reacciones de fusión termorreguladora, que producen helio en el Sol. Las enzimas facilitan las secuencias de reacciones químicas. El hecho de que una reacción sea exogónica no significa que vaya necesariamente a transcurrir con rapidez. Las barreras de activación resultan cruciales para la estabilidad de las biomoléculas en los sistemas vivos. El ATP es el portador universal de energía metabólica y el nexo de unión entre el catabolismo y anabolismo. Las células captan, almacenan y transportan energía libre en forma química
el trifosfato de adenosina como el transportador principal de energía química en todas las células. El metabolismo está regulado para conseguir equilibrio y economía. Las células vivas no son solo capaces de sintetizar simultáneamente miles de clases diferentes de moléculas de glúcidos, grasas, proteínas, ácidos nucleicos y subunidades más sencillas. Transferencia de información biológica. La existencia continua de una especie biológica, el mantenimiento de su información genética en una forma estable y a la vez que esta información se exprese con mínimo error. La continuidad genética reside en las moléculas de ADN, posiblemente la propiedad más remarcable de estas células y organismos vivos en su capacidad para reproducirse, con fidelidad casi perfecta. A lo largo de intocables generaciones, la estructura del ADN hace posible su reparación y replicación con fidelidad casi perfecta. La capacidad de las células vivas de preservar su material genético y duplicarlo para su transmisión a la generación siguiente es el resultado de complementariedad estructural de las dos mitades de la molécula del ADN. Los cambios en las instrucciones hereditarias hacen posible la evolución a pesar de la fidelidad casi perfecta de la replicación genética a ciertos errores muy poco frecuentes que no han sido separados producen varias variaciones en la secuencia nucleotídica del ADN, que se lo conoce como mutación genética. La anatomía molecular revela varias evoluciones de bioquímica confirmado y ampliado en gran medida de teoría. Carlos Linneo observó similitudes y diferencias anatómicas entre organismos vivos y diseñó un marco de referencia para valorar el grado de relación que existe entre las especies diferentes. La secuencia lineal del ADN codifica proteínas, estructuras tridimensionales. La información está codificada en el ADN en forma de una secuencia lineal de unidades nucleotídicas de ADN, pero la expresión de su información da como resultado una célula tridimensional. Las interacciones no covalentes estabilizan las estructuras tridimensionales. Las fuerzas que proporcionan estabilidad y especificidad a las estructuras tridimensionales de las macromoléculas y los complejos supramoleculares son principalmente interacciones de tipo no covalente. Las raíces físicas del mundo bioquímico. Una célula viva es un sistema de moléculas isotérmico e independientes que se autoensamblan y las materias primas de su entorno. La célula realiza muchas reacciones consecutivas, las estimuladas para catalizadores específicos. La célula se mantiene en un estado estacionario dinámico. Todas las macromoléculas construyen a partir de un número ilimitado de los compuestos simples. La mayor parte de los constituyentes moleculares de los sistemas vivos se componen por átomos de carbono unidos covalentemente, con átomos de carbono y con hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las especiales propiedades son los enlaces de carbono, permiten la formación de una gran variedad de moléculas. Los compuestos orgánicos de masa molecular menor de aproximadamente 500 de Daltons, como aminoácidos, nucleótidos y monosacáridos, sirven para subunidades mononoméricas de proteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos, y respectivamente de una sola molécula. Proteína puede estar compuesta por 1000 o más aminoácidos, mientras que el ácido desoxirribonucleico posee millones de nucleótidos. Cada una de las células de la bacteria Escherichia coli contiene más de 600.000 compuestos orgánicos diferentes, entre los que se incluye un total aproximadamente de 3000 proteínas y un número similar de diferentes moléculas de ácido nucleico. En el organismo humano puede haber decenas de miles de proteínas diferentes, sí, con muchos tipos de polisacáridos, una variedad de lípidos y muchos otros compuestos de menor masa molecular. La purificación y caracterización profunda de todas estas moléculas sería una empresa insuperable si no fuera por el hecho de que cada clase de macromoléculas, proteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos se componen de una serie reducida y común de subunidades mononuméricas. Estas unidades mononuméricas pueden unirse covalentemente, dar lugar a un repertorio de secuencias usualmente limitado del mismo modo que las 26 letras del alfabeto en inglés.
pueden ordenarse con un número ilimitado de palabras, frases o libros. La energía es un tema central en la bioquímica. Las células y organismos dependen de un suministro constante de energía para ponerse en tendencia natural inexorable hacia la degradación hasta el estado menor de la energía. Las reacciones sintéticas ocurren en el seno de una célula, requieren energía del mismo modo que los procesos sintéticos de cualquier industria en el desplazamiento. Una bacteria y en el de un atleta olímpico, en el destello de una luciérnaga y en la descarga eléctrica de una anguila. Se consume energía. Almacenamiento y la expresión de la información tiene coste energético, sin el cual las estructuras ricas en información se transforman inevitablemente en desordenadas y faltas de sentido. Las células han desarrollado mecanismos altamente eficientes para capturar la energía de la luz solar o para extraer energía de los combustibles oxidables y también para acoplar la energía obtenida de este modo los muchos procesos consumidores de energía que llevan a cabo. Definir un sistema como el conjunto de los reactivos y productos del disolvente y la atmósfera circundante, o dicho de otro modo, todo aquello que esté incluido en una región definida del espacio, el conjunto del sistema y sus alrededores, configuran el universo. Si el sistema no intercambia materia y energía con sus alrededores, se denomina cerrado. De la magnitud de la variación de energía libre de un proceso se dirige al equilibrio, depende de lo lejos que se encontrará el mismo. En su estado inicial, en el ejemplo mecánico, no se producirá el deslizamiento espontáneo una vez el objeto haya alcanzado el suelo y el objeto se encuentra entonces en equilibrio con su entorno. Y variación de energía libre del proceso de deslizamiento a lo largo de la superficie horizontal, que es cero. En eso de las reacciones químicas, en sistemas cerrados, el proceso se produce también espontáneamente hasta que se alcanza el equilibrio de la variación de energía libre de una reacción química. Es una expresión cuantitativa de lo lejos que se encuentra el sistema del equilibrio químico. Aquellas reacciones liberan energía libre que se denomina exergónica. Dado que los productos de estas reacciones tienen menor energía libre que los reactivos, la energía es negativa. Aquellas reacciones en las que los productos poseen mayor energía libre que los reactivos son endergónicas. Y para esto, reacciones de energía es positiva. Cuando todas las especies químicas de un sistema se encuentran en equilibrio de variación de energía libre, para esta la reacción es cero. Y ya no puede darse la conversión neta de reactivos en productos sin la adición de energía o materia desde el exterior hacia el sistema. Del mismo modo que en el ejemplo mecánico, parte de la energía liberada en un proceso espontáneo es capaz de transformarse en trabajo químico, en este caso, o en los sistemas vivos, así como en los procesos mecánicos, partes de la variación energética total de una reacción química no es utilizable para realizar un trabajo. Una porción se disipa en la forma de calor y la otra se pierde en forma de entropía, una medida de la energía debida al desorden. La primera ley de la termodinámica, desarrollada a partir de la física y la química, pero plenamente válida también para sistemas biológicos, describe el principio de la conservación de energía en cualquier proceso físico-químico. La cantidad de energía total del universo permanece constante, aunque su forma puede variar. No fue hasta el siglo XIX que los físicos descubrieron el fenómeno de la transducción de energía, una conversión de una forma a otra, a pesar de que las células vivas habían estado empleando este principio durante eones. Las células son consumados transductores de energía capaces de convertir energía química, electromagnética, mecánica y osmótica con gran eficacia. Los transductores de energía biológica difieren en las máquinas convencionales, que dependen de las diferentes en la presión o en la temperatura. El vapor, por ejemplo, convierte la energía química del combustible en calor elevado
la temperatura del agua hasta su punto de ebullición para producir la presión de vapor que hace funcionar el dispositivo mecánico. La máquina de combustión interna depende de manera similar de cambios en la temperatura y en la presión. En contraste a ello, todas las partes de un organismo vivo deben operar unas condiciones prácticamente idénticas de presión y temperatura, por lo que el flujo de calor deja de ser una fuente útil de energía. Las células son un sistema isotérmicos que trabajan en temperatura constante.